JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones, queremos dar una cordial bienvenida a toda la audiencia que está sintonizando este programa, Restauración y Vida. También queremos recordarle que ahí en su pantalla o a través de las personas que nos están escuchando a través de diferentes estaciones de radio, nos pueden llamar al número telefónico que está siendo anunciado o que aparece en su pantalla. De lo contrario, también nos pueden escribir dándonos sus testimonios de dónde nos están viendo y a través de qué medio nos está escuchando. Nos pueden escribir a través del correo electrónico restauración@jesusvivehoy.com. Repito, restauración@jesusvivehoy.com. Recuerde que cada una de sus llamadas o de sus correos son importantes para nosotros. Estaremos orando y clamando a Dios por cada una de vuestras peticiones y orando a Dios para que Dios intervenga favorablemente en milagros, en sanidades y en intervenciones sobrenaturales, porque sí creemos que es un tiempo de manifestación de Dios. Estamos aquí juntamente con Orlando compartiendo este programa de Restauración y Vida y hemos comenzado a hablar acerca de una serie sumamente interesante. Estamos hablando acerca del reino de Dios, sus manifestaciones, y creemos firmemente que en esta oportunidad Dios va a bendecir y edificar tu vida a través de este programa. Mantente en esta sintonía porque realmente Dios te va a edificar. Orlando, qué bueno es que podemos estar hablando acerca de un reino indestructible, un reino que permanece para siempre y un reino que jamás será vencido por nadie. Esto es el reino de Dios. Y justamente esto es un tema que la gente debe de entenderlo de una forma muy clara y muy enfática. Así es. Y usted se preguntará, querido televidente, querido oyente, ¿por qué estamos tocando el tema? Y es que tengo en mis manos la más reciente publicación de los doctores José y Lidia Zapico, y el libro se llama El reino de Dios y los reinos del mundo. Y aquí se amplían términos que para la mayoría de la gente en este momento son muy confusos y muy difíciles de entender. Sobre todo un término como el reino, en donde en nuestros países vivimos con otro tipo de sociedad y de gobierno, ya sea democracia o un comunismo. Pero reino es un término que se pierde como en el tiempo, por eso este libro da una claridad exacta de lo que es el reino de Dios y el reino de nuestro Padre Celestial. Y trayendo un poco resumen de lo que estuvimos hablando en los programas anteriores, pastor y doctor, quiero hacerle una pregunta. Usted dijo que había un mundo natural, un mundo físico, que es el que yo veo con mis sentidos, el que toco, el que huelo, pero también hay un mundo espiritual, al cual mucha gente teme porque no conoce, teme porque no sabe que existe. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que es el mundo natural y el mundo espiritual? Sí, en verdad, ¿qué es el mundo natural y el espiritual? Es muy importante porque eso nos da la capacidad, el entendimiento para discernir y para conocer a profundidad acerca del reino de Dios. Ahora, es importante entender que el mundo natural es lo que puedes ver, lo que puedes oír, lo que puedes palpar, saborear, gustar. Por eso Dios le dio al hombre los 5 sentidos y a través de esos 5 sentidos puede evidenciar el mundo natural en la que vive y que le rodea. Alrededor de nuestra vida somos testigos diariamente, las diferentes tareas cotidianas del diario vivir, nosotros vivimos en el mundo natural. El mundo natural es algo muy tangible, material. Claro. El país, la nación, la ciudad, el pueblo, el lugar donde estamos viviendo, somos parte en realidad todos los seres humanos de un mundo natural. Ahora, eres residente de un reino localizado, de un país o de una nación en un determinado lugar o determinado continente del mundo, geográficamente hablando,
puedes ver a personas que son parte de tu ambiente, así como comunicarte con diferentes personas en el correr del día. Además, hay otro mundo que te rodea, no solamente ese mundo que realmente no nos cuesta o no tenemos inconveniente para reconocerlo y aceptarlo. Además de esto, hay otro mundo, y ese mundo es el mundo espiritual. El mundo espiritual es aquello que realmente está compuesto de dos reinos, espiritualmente hablando. El sistema del mundo, de una forma muy directa, está influenciado por Satanás con sus demonios, y el reino de Dios está influenciado por la presencia misma de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y todo lo que es el gobierno en sí celestial. Ahora, el hombre existe en dos esferas. Existe por un lado en la esfera del mundo natural, y también existe en la esfera del mundo espiritual. Inconsciente o consciente, el ser humano vive simultáneamente en los dos mundos. Si te comunicas con Dios, lo haces a través del Espíritu directamente, porque Dios es Espíritu y verdad. No puedes verlo con tus ojos físicamente, de la misma manera que no puedes ver al Espíritu Santo, ni a los ángeles, ni a los demonios, a menos que en un momento determinado, y eso ha pasado muchísimas veces, Dios te permita que en un instante tus ojos espirituales sean abiertos y entonces tú puedas ver realmente el mundo espiritual. Eso existe, ha pasado continuamente. Muchísimos creyentes fieles al Señor han tenido tremendas experiencias acerca de esto que estamos diciendo, y nosotros mismos hemos sido testigos de estas experiencias de una forma palpable y cercana. Ahora, el apóstol Pablo escribió acerca de esto cuando dijo: también hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de lo celestial y de otra clase es la gloria de lo terrenal. Entonces, todos tenemos un cuerpo humano que vive en el mundo natural. Este cuerpo tiene una mente que no es necesariamente el cerebro, con un corazón de carne y un corazón nuevo, si has dejado que Dios en realidad pueda producir los cambios, transformando tu vida de una forma clara a través de tu nueva vida en Cristo. Al igual que un cuerpo espiritual que cada día le debes de colocar la armadura de Dios. O sea, los dos reinos espirituales en el mundo se mueven en una forma clara. Los reinos naturales están influenciados, queramos o no aceptarlo. Los reinos naturales están influenciados por los reinos espirituales, ya sea por el reino de las tinieblas bajo la fuerza satánica, demoníaca, o está influenciado bajo el reino de Dios cuando nosotros damos la oportunidad y el control a nuestro Señor Jesucristo. Claro. O sea, esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, si no creemos o no entendemos cómo se divide el reino de Dios, por eso que Jesús, cuando vino a este mundo, en su ministerio hace más de 2000 años atrás, él comenzó a hablar acerca del reino de Dios. Pero muchos de los discípulos, inclusive de las multitudes, pensaban que él venía a instaurar un reino que los librara en ese momento del imperio de Roma. Sin embargo, Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo. O sea, la primera manifestación, advenimiento visible de Jesús corporalmente y humanizado en la tierra, él comenzó a hablar acerca de esa relación que el hombre tenía que volver a tener con Dios. Cuando el hombre establece esa relación con Dios por medio de la fe de Jesucristo, pasa a ser parte del reino de Dios. Pero seguidamente a eso, no nos olvidemos que las profecías bíblicas están bien demarcadas cuando nos dice que un día Jesús mismo va a establecer un reino físicamente, el reino de Dios, literalmente visible para el mundo y las naciones enteras. Sería bueno para las personas que nos están escuchando y nos están viendo aclarar ese término o la diferencia entre esos dos mundos espirituales en los cuales nosotros a lo mejor no podemos ver, pero que sí existen, que afectan la vida de cada ser humano que está sobre esta tierra. Bueno, por un lado, nosotros observamos cuando aquel pasaje que nos narra en Mateo capítulo 4, verso 8 en adelante, cuando el Señor es tentado por Satanás, y dentro de ese marco de tentaciones, la Biblia especifica que hay tres tentaciones específicas que Satanás le presenta a Jesús.
Pero una de las últimas, o mejor dicho, la última tentación, dice claramente y textualmente que le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria, o su, diríamos, pomposidad, su vanagloria, toda la majestad que el mundo ve. Y entonces dice, todo esto, le dice Satanás a Jesús, estoy dispuesto a entregarlo con tal que me adores. Entonces, gracias a Dios, claramente que Jesucristo sabía quién y había tenido claramente identificado lo que era el reino de Dios. Cuando tú tienes una noción clara, definida de lo que es el reino de Dios, tú no puedes en ningún aspecto canjear lo que Dios tiene por lo que el diablo te está ofreciendo. Hace poco, mientras estaba hablando acerca de este tema, decía, si Satanás estaba dispuesto a perder todos los reinos de la tierra, donde por años y décadas y siglos y miles de años, él había tomado un dominio, había usurpado y había hostigado a la raza humana. Ahora Jesús aparece en la escena, está dispuesto a entregarle todos los reinos. Significa entonces que cuando el diablo está dispuesto a entregarte algo, es porque lo que tú tienes, o en este caso, lo que Jesús tenía, era más grande que lo que había en él. O sea, él pudo quizás no decirlo directamente, pero anhelaba que cuando Jesús se postrara y lo adorara, entonces él se apoderaría del único reino imperecedero y sempiterno que es el reino de Dios. Claro. Pero Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Jesús tuvo bien claro, bien definido, que un día el Padre, conforme la profecía del Salmo capítulo 2, un día el Padre, por legalidad y por cumplimiento profético, le entregará a su Hijo amado lo que se llama todos los reinos del mundo. Y es allí donde comienza la etapa proféticamente hablando de lo que llamamos el reino milenial de Cristo, un reino de justicia y paz. Claro. Eso lo describe en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, dice, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, todo le pertenecerá legalmente a Jesucristo y nadie lo podrá negar ni lo podrá impedir. Según lo que usted nos está explicando, podemos intuir que dentro del reino de Dios hay enemigos, hay huestes que quieren afectar a los que hacen parte de ese reino de Dios. Uh-huh. ¿Cuáles serían esos enemigos del reino, si se pudiesen catalogar así? Bueno, en primer lugar, tú sabes que la forma hostil que el diablo siempre ha presentado resistencia a todo lo que procede de Dios. Y este tema, o esta pregunta, mejor dicho, dentro del marco de este tema que estamos tratando, el reino de Dios con todas las características, manifestaciones, y lo estamos comparándolo con los reinos del mundo, hay una diferencia abismal. Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir respondiendo a esta pregunta porque es muy interesante. Después de este corto comercial, enseguida volvemos a estar contigo. No te vayas de esta sintonía porque seguiremos hablando aquí junto con Orlando sobre el reino de Dios y su manifestación. Gracias por seguir en la sintonía de su programa Restauración y Vida. Y estamos hablando de un tema realmente impactante y es el reino de Dios. Precisamente ese tema sale de la última publicación de los doctores José y Lidia Zapico, un libro titulado El reino de Dios y los reinos del mundo. Y durante estos programas, doctor Zapico, hemos estado hablando de lo que es el reino de Dios, el mundo espiritual, el mundo natural. Y quiero que hablemos y le expliquemos un poco a la gente ¿cuáles son los enemigos del reino de Dios? Porque mucha gente tiene temor hasta de
hablar de esto, hasta de pensar en eso, de solamente pronunciar el reino, el mundo espiritual les da un temor, y ese temor lleva muchas veces a que no exploren lo que es el reino de Dios y lo conozcan en su total dimensión. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son los enemigos de ese reino de Dios, del reino de nuestro Señor? Qué importante es esta pregunta que estás haciendo, Orlando, porque nosotros, si vemos a través del transcurso de la historia, todo reino siempre ha sido hostigado por enemigos. Todo reino. Es decir, todo país inclusive tiene enemigos. O sea, los enemigos es lo contrario a lo que se establece en un lugar determinado, la contraposición, la confrontación, y realmente en lo que podemos hablar de los enemigos del reino, podríamos explicarlo de esta manera. No solo el adversario llamado el diablo es el causante de lidiar contra las creencias del nuevo convertido, del nuevo creyente, sino que dentro del alma se desarrolla una batalla, es en contra de sí mismo, contra lo que es el pecado original transmitido a través del ADN del hombre de pecado, a través del primer Adán, las corrientes filosóficas, el humanismo, las religiones en el mundo que han sido el enemigo número uno del reino de Dios. O sea, para entender esto se debe analizar la confrontación que Jesús tuvo durante su estadía y su ministerio en la tierra. Por mucho tiempo la iglesia ha perdido el mensaje original de lo que es verdaderamente el énfasis acerca del reino de Dios. Es más, lo ha malinterpretado y ha comenzado a distorsionar el concepto del reino. Por eso que en este tema hay mucha confusión y es bueno crear un balance y un equilibrio en la palabra. El reino de Dios es bíblico, Jesús lo enseñó, pero sin embargo podemos observar que hay un desbalance en cuanto a la interpretación y la aplicación misma del reino. Claro. No a todos realmente Jesucristo les reveló abiertamente los misterios del reino, sino que al pueblo se le enseñaba en parábolas, conforme lo vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, pero sus discípulos, a ellos personalmente, se les explicaba en forma mucho más intensa y mucho más profunda el significado real de las parábolas. Jesús prometió que el Espíritu de verdad vendría sobre la vida del creyente, del seguidor, del discípulo de Cristo, y después de esto, el Espíritu Santo le haría recordar y enseñaría a la persona todas las cosas que Jesús había enseñado. Parte de ese concepto, todas las cosas, sería entonces el reino. Los enemigos del reino se seguirán indudablemente levantando. Si se levantaron durante los días del ministerio de Jesús, con cuánta más razón ahora, cuando la iglesia está siendo propagada y se está extendiendo en todos los lugares y latitudes del mundo. Después de la partida de Cristo, la batalla en el mundo espiritual, yo creo, Orlando, que se ha agudizado. Hoy estamos en una confrontación directa porque muchos se levantaron para distorsionar las enseñanzas de Jesús acerca del reino. ¿Quiénes son estos enemigos que se levantan? Podríamos hacer una lista innumerable, pero dentro de esa lista podríamos hablar de agnósticos, de adivinos, de falsos profetas que se levantan dando sus propias doctrinas contrario acerca del reino de Dios. La persecución se daba inicio cada vez más notoria. Primero se dio inicio en Roma, luego continuó a través de muchos años por diferentes países del Asia, y esto se fue acrecentando. Miles eran masacrados bajo el eslogan de la cruz, no solo para conquistar Jerusalén, la capital del reino de Dios, sino para transmitir ideologías, pensamientos erróneos que no se ajustaban por nada de acuerdo a la enseñanza de la verdadera interpretación del reino. No se pueden ignorar inclusive las cruzadas, la entrada de la Inquisición, el levantamiento del movimiento antisemitista con la persecución en Europa de millones de gitanos, de judíos, muertos en nombre de la religión, y miles y millones de cristianos. Según las estadísticas podemos hablar no de 1 millón, podemos hablar de casi 8 millones de cristianos masacrados, perseguidos, judíos también, en nombre de la religión. Todo por una desvirtualización o una forma totalmente contraria del verdadero concepto del reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto ha sido confirmado
a través de la historia de la humanidad. Libros de historia, evidencias que realmente pueden notar y pueden dejarse realmente por tantos libros que hay, se pueden decir, hay no una evidencia, hay muchísimas evidencias acerca de que realmente las religiones siempre se movieron en medio de guerras santas, conflictos, matanzas. ¿Por qué las ideas filosóficas y las religiones influyeron tanto en la humanidad? Porque éstas han tratado de sustituir siempre el único y verdadero reino correctamente de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que observar. El reino de Dios no consiste en la palabrería, en las acciones humanas, sino que el reino de Dios consiste en poder. ¿Qué poder? Eso que trae manifestaciones visibles para que la gente entienda que el reino de Dios no es como la humanidad lo ha planteado, como la historia lo ha demarcado y como muchos hoy en día en el pensamiento modernista o postmodernista siguen demarcando. El reino de Dios es lo que Jesús enseñó claramente, y esa es la forma que nosotros tenemos que seguir interpretando el reino de Dios. Yo por lo que veo y por lo que usted está diciendo, y no sé si no alcanzamos a tocar en este programa, ese tema es que hay una lucha, no una lucha, hay una diferencia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del reino de Dios, y el pensamiento que levanta al hombre creyendo a ser parte del reino de Dios. Es decir, levanta nuevas teorías, nuevas filosofías, nuevos movimientos, levanta escuelas filosóficas, pero que muchas veces van hasta en contra del mismo pensamiento del reino de Dios. Bueno, justamente el hombre quiere, y eso está demarcado en la historia, el hombre quiere morir por sus ideales, pero estos son una serie de pensamientos mezclados en sus mentes y sentimientos. O sea, los ideales son fuentes, diríamos, de conflicto basada en una parte en el humanismo, en otra parte en teorías filosóficas, nacidos antes de Cristo, por los llamados maestros, afirmados del siglo, diríamos, 17, 18 se afirmó esto, hasta la actualidad, antes que naciera Jesús. Ya en Grecia existían las escuelas filosóficas. Claro. Pensante en los siguientes años sucesivos después de Cristo, como que esa escuela de la filosofía griega se acentuó, y entonces ahí hubo una mezcla de lo que era la cultura, idiosincrasia románica, con la idiosincrasia de Grecia. Por eso decimos que en realidad en el Imperio Romano estaba la fuerza de Roma, pero el pensamiento ideológico de Grecia. Claro. Entonces ambas cosas se funcionaron en una sola pieza para de alguna manera desvirtuar el concepto claro de lo que es el reino de Dios. Claro, es decir, el hombre tomó la palabra de Dios y la adecuó a su forma de pensar, a su forma de actuar, a su cultura y a su trasfondo cultural, mas no lo aplicó directamente a lo que Dios quiere. Por eso se levantaron esas escuelas de pensamiento que en la iglesia primitiva se comenzaron a mezclar con los primeros apóstoles. Y eso creó en los tiempos de los primeros años de la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento, comenzó a traer una especie de confusión, de apostasía en ese tiempo. Es como cuando cuando se comenzaron a mezclar y a entremezclar las ideas filosóficas. De eso es un tema que vamos a hablar en un próximo programa, porque las diferentes maneras y escuelas filosóficas que se levantaron para impedir el avance y la verdadera interpretación de lo que es y lo que significa el reino de Dios es muy evidente. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo y entendiendo, que cada una de esas escuelas filosóficas que se levantaron en Grecia en la época antes de Cristo, como ya lo hemos sostenido y lo hemos indicado, realmente lo que intentaban era que esas influencias ejercieran poder, ejercieran dominio para arrancar por completo la convicción que el mensaje de Cristo había comenzado a traer a la humanidad. Por eso Jesús dijo que, y habló continuamente, y está bien demarcado, y donde quiera que él dio énfasis, dijo el evangelio del reino. O sea, si vamos a traer la interpretación de eso, está diciendo las buenas nuevas de un reino diferente. Las buenas nuevas es justamente evangelio, pero un evangelio
que estaría demarcado por la tenacidad, por la agresividad de lo que es el reino. Bueno, cuando le dijeron a Jesús, enviando Juan cuando estaba preso, sus propios discípulos, Juan le mandó preguntar, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Y entonces ahí fue donde Jesús habló acerca de las manifestaciones y dice, id y decirle a Juan que los ciegos están viendo, que los sordos oyen, que los paralíticos. Pero luego el resumen de todo eso claramente dice, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Quiere decir que cuando estamos hablando de este tema es algo determinante, un concepto claro de lo que es el reino de Dios nos va a evitar caer en fracasos, en derrotas, en frustraciones, porque el reino de Dios nos habla de la tenacidad y de la autoridad que podemos emplear en el mundo espiritual. Bueno, doctor José Zapico, estamos llegando al final. Desafortunadamente el tiempo en televisión pasa muy rápido y yo creo que ese tema de las escuelas filosóficas es un tema que deberíamos ampliar porque de allí ha partido gran parte de la confusión que el pueblo cristiano y no cristiano tiene con respecto a la palabra y al reino de Dios. Yo creo que deberíamos despedirnos con una oración para que la gente que escuche y vea este programa realmente entienda lo que nuestro Padre Celestial quiso decirnos y dejarnos cuando habló sobre el reino de Dios. Sí, sobre todo queremos animar a todas las personas que sigan sintonizando el programa de Restauración y Vida, porque seguimos hablando de estos temas tan interesantes. Así que en este momento queremos despedirnos, no sin antes hacer esta oración, conforme Orlando también lo ha mencionado, y quiero orar por ti. En este momento quizás estás pasando por necesidades, situaciones difíciles, problemas que está atravesando tu vida, tu familia, y posiblemente haya en tu mente un sinnúmero de confusiones que vienen procediendo continuamente de ideologías, como he dicho, de filosofías y de tanta confusión que proyecta el enemigo para desajustar tu fe y apartarte del Señor. Padre y Dios eterno, yo te doy gracias en esta hora. Reclamo, oh Dios, que la bendición tuya pueda fluir sobre cada vida que nos está viendo a través de esta programación. Señor, te damos gracias por llegar a tantos hogares, ya sea a través, Señor amado, de aquellas personas que nos sintonizan por diferentes canales de televisión, emisoras de radio, diferentes estaciones radiales alrededor del mundo. Padre, imparte sobre ellos vida abundante. Nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda opresión, toda enfermedad, todo obstáculo, todo aquello que oprime la mente. Ahora mismo las personas sean libres para entender y comprender que tu reino, Señor, es un reino de poder, un reino de autoridad para dar vida, y que tu palabra lo ha declarado, que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. En el nombre de Jesús decretamos bendición y vida abundante. Y así llegamos al punto y final de este subprograma Restauración y Vida, invitándote para que nos vuelva a sintonizar a través de este mismo medio para escuchar la continuación de esta serie, El Reino de Dios y sus manifestaciones. Que el Señor de Gloria te bendiga ricamente. No dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.